Aquí estamos, amigos, en otro subprograma de Haciendo Cuentas. Y una cosa importantísima, como siempre lo hemos dicho, hacer cuentas de todo. Y hoy vamos a platicar precisamente de las cuentas que hay que hacer si se llegara a implementar el tema del etanol. Hacer cuentas, cuánto va a costar eso, cuál sería el ahorro si es que hay algún tema de inversión que haya que hacer haciendo cuentas. Pero para hablar de este tema, quiero presentarles a ustedes a Pepo Toledo, quien ha sido pionero de la gasolina sin plomo en Centroamérica. Es un experto en tecnología automotriz y además es economista especializado en control de emisiones. En 1991 logró que Guatemala se convirtiera en el primer país del mundo en quitar de golpe el plomo de la gasolina. En 1993 escribió el libro La gasolina sin plomo, el medio ambiente y la economía. En 1996 escribió el libro Control de la combinación del aire, de la contaminación del aire, y también con apoyo de Proeco implantó el programa en Centroamérica y Panamá. De 1996 a 1999 fue vicepresidente del Instituto Nacional de Electrificación INDE. Dirigió el equipo de refinería, promovió el plan de electrificación rural. Y en el 99 al 2000 pues, fue superintendente de telecomunicaciones y liberó el mercado de telecomunicaciones. Adjudicó una cantidad récord de frecuencias eléctricas o radioeléctricas y en 1999 estalló la competencia. Los precios cayeron, se registró una explosión sin cobertura. De 2004 a 2007, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, reformó el mercado de electricidad, eliminó monopolios, privilegios y distorsiones, promovió una nueva red de carreteras eléctricas, lo que dio paso a la generación de 820 megawatts en 1990 a 3.400 ya en el futuro. Todo esto con cero costo para el país. En el 2005 al 2007 fue vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de Energía y en 2023 escribió el libro Implicaciones del etanol obligatorio, caso de Guatemala. Y ahora, en el 2026, escribió el libro Etanol obligatorio o villano. Muy bien, pues muchas gracias. He dado lectura a este interesante currículum porque creo que es importante determinar la autoridad con la cual vamos a abordar el tema en función de su experiencia y de todo lo que ha realizado Pepo para poder llegar a esta conclusión de la que vamos a platicar ahora en función de por qué él está haciendo de alguna forma este aviso, este ponernos sobre precisamente, no lo quiero llamar de esa forma pues, pero advertirnos de las consecuencias de lo que pueda traernos la implementación de esto, si es bueno o es malo, como su libro dice, héroe o villano. Así es que sin más ni menos, Pepo, empecemos a platicar sobre este tema. Bienvenido. Gracias, Carlos. Un gusto estar en tu programa. Veamos la parte técnica. ¿Querés por ahí empezamos o la parte Sí, jurídica? para poner en contexto al Exactamente. público creo que sería muy bueno. Pues básicamente el etanol, el MTBE, que es el metilterbotiléter, y el ETBE, metilterbotiléter, pertenecen al grupo de oxigenantes, los tres, y son compuestos que introducen oxígeno en la mezcla de combustible y mejoran la combustión y el índice de octanaje. Entonces son varias opciones que hay para elevar el octanaje y el etanol es uno de ellos. Y el acuerdo gubernativo 257-2025 establece una mezcla obligatoria a partir del 30 de junio. Y no falta mucho para eso, ¿no? Pero aquí lo que no mucha gente entiende es que hay dos escenarios, ¿verdad? Porque uno es qué sucede si echamos etanol en tanques viejos, que es la situación de Guatemala, de toda la cadena de distribución de combustible. Y la otra es si tuviéramos O sea, cuando tanques, estamos hablando de tanques en las gasolineras. sí, desde los tanques de importación, las cisternas de transporte y los tanques de la gasolinera. ¿Okay? Todo ese sistema de distribución, pues es viejo, ¿verdad? Y entonces un escenario es echar etanol en tanques viejos.
El otro es echarlo en tanques nuevos, qué mecanismos están o no preparados para el etanol. Hay que dividir los dos escenarios para poder entender este problema. Entonces, si echamos etanol en tanques viejos, que es la situación de Guatemala, pues el etanol es un alcohol etílico higroscópico que atrapa el agua y además es un solvente fuerte que afloja la mugre. Entonces, al echar etanol en tanques viejos, que es el caso de las gasolineras de Guatemala, el agua y la mugre van a ir a parar al motor de los vehículos y lo van a dejar tirados, a detener su funcionamiento. Y esto no importa si están o no fabricados para etanol, pero ¿qué vehículo está fabricado para mugre y agua? Pues esa es la pregunta. Así que la totalidad de la flota, imagínense el colapso en el sistema vial que va a haber si eso sucede. Claro, aquí hacer una referencia en lo que acabas de explicar para poder compartirlo con nuestros televidentes. Como el tanque es viejo y cuando eches etanol, eso te descompone, digamos, arranca la suciedad y también genera agua. Sí, y sobre eso vas a echar combustible. Sí, así el etanol lo que hace es que al atrapar el agua, porque es un compuesto higroscópico ávido de agua, entonces atrapa el agua y se va para el fondo del tanque, se parte la mezcla en dos. Entonces arriba tenés gasolina degradada que ya no tiene octanaje y abajo tenés un desecho tóxico inflamable que ya no sirve para nada. La parte de arriba la podrías enviar a una refinería y volverle a restituir aditivos de octanaje, pero aquí no hay refinerías. No tenemos refinería. Entonces se vuelve un desecho también tóxico. ¿Qué vamos a hacer con él? Y la parte de abajo, el etanol y el agua, eso requiere un tratamiento de empresas especializadas que lo ponen en recipientes especiales y le dan un tratamiento de desecho tóxico. ¿Verdad? Para eso están preparadas unas pocas empresas en Guatemala. Entonces aquí viene, además de el caos vehicular que se puede formar, viene un problema ambiental porque hay unas 2.000 gasolineras en Guatemala con unos 3 tanques de gasolina cada uno. Entonces vamos a tener 6.000 tanques contaminados como un virus, como una epidemia. ¿Y cómo vamos a sacar ese combustible ahí y a dónde lo vamos a llevar? No hay capacidad instalada. Va a ser una tragedia. Ya en el año 2010 hubo una empresa que en sus depósitos en el puerto por error le cargaron etanol y empezó a dar problemas que se quedaban tirados los vehículos y tuvieron que enviar un barco de la empresa que se los vendió, sacar todo el combustible de depósito y llevárselo, ¿va? No sé qué tratamiento le dieron. ¿Y ese etanol que vino, para qué lo usaban? No, es que por error les dieron gasolina con etanol en vez de otro aditivo. O sea, no es que fuera... No, fue por error y fue un costo tremendo. Claro. Entonces, yo creo que lo que va a pasar es que van a bombear los tanques y van a tirar en los barrancos y va a haber problemas con los mantos acuíferos y superficiales de agua. Esto va a ser una tragedia ambiental, política, social, echar etanol en tanques viejos, y yo lo que estoy mandando es un mensaje de paz, pues, para tratar de evitar esto en un país conflictivo. ¿Por qué lo están haciendo? El Ministerio de Energía y Minas se basó en el diagnóstico de red de estaciones de servicio en Guatemala para uso de E10 realizado en conjunto con la Universidad del Valle, el BID y otras instituciones. El informe recomienda seguir con la implementación del E2 sin requerir cambios mayores de infraestructura. Y esto contradice la evidencia que el propio informe proporciona, porque dice que el 58% de las estaciones evaluadas no hacen mantenimiento. 2/3 partes de las gasolineras son informales en Guatemala. 80% de los casos evidenció agua en los tanques. Y la edad actual, el promedio de los tanques es de 16 años. Implementar etanol en esas condiciones puede considerarse, pues, que puede causar una catástrofe. Y aún así recomendaron que no pasa nada y que se puede echar en esas circunstancias. Pero sucede una cosa que el Ministerio de Energía y Minas emitió una circular, la 002-2026, el 24 de febrero, y
está siendo responsables a las estaciones de servicio de limpiar los tanques de ahorita al 30 de junio. Imagínate, eso es imposible. Aparte que no hay personal técnico para ello. Dos situaciones. Primero, se están contradiciendo, porque dicen que el estudio decía que no había que hacer nada, y ahora están dicen que sí hay que hacer algo, pero no hay capacidad, no hay forma posible de limpiar esos tanques de aquí al 30 de junio. Eso llevaría 2 años aproximadamente, teniendo reglas claras, teniendo conocimiento y teniendo financiamiento. Llevaría unos 2 años. Pero de aquí al 30 de junio es una improvisación lo que están haciendo y una contradicción a su análisis. Entonces, al final, pues esto, en mi opinión, va a ser una tragedia, y es lo que estamos tratando de evitar. Ahora, hagamos el escenario 2. Supongamos que ya pasamos por este proceso, que en Colombia hubo varios años y un montón de costos y gastos y todo. ¿Qué pasó en Colombia? Que empezaron a improvisar. Como no hay empresas especializadas para hacer esto, empezaron a improvisar. Y hubo explosiones, hubo muertos, hubo toda clase de problemas, ¿verdad? Pero supongamos que ya tuviéramos los tanques nuevos. Y eso pues cuesta cientos de millones de dólares. Y por supuesto, eso se lo van a cobrar al público, pues, ¿verdad? Se lo van a cobrar al público en el galón de gasolina. 2.000 gasolineras, 3.000 camiones cisterna, unos 700 depósitos de almacenamiento, cambiar todo eso o reformarlo, según sea el caso. Entonces ya tenemos tanques nuevos, entonces viene el escenario 2. Todos los carros viejos en Guatemala, el promedio de la vida de la flota son 20 años. Entonces hay aproximadamente 1 millón de carros anterior al año 2007 que no aguantan etanol y van a tener problema en el carburador y en todas las mangueras y polímeros del sistema de combustible. Va a haber fugas, va a haber incendios, quizás pérdida de vidas humanas. El otro problema, y bastante más grande, es que las motocicletas de baja cilindrada, que son el 98% de los 2.7 millones de motos que hay en Guatemala, tampoco están preparadas para el uso de etanol. Podrían estar preparadas a un costo adicional, con reglas claras, y eso podría hacerse en unos 6 meses. Pero esa preparación tendría que venir de fábrica. De fábrica y a un costo mayor. Como es un mercado de competencia, pues nadie va a pagar nada por algo que no necesita. Entonces, en este momento no están preparadas las motos de baja cilindrada. Entonces van a tener problemas en el carburador, en el tanque, la llave de paso, pues va a hacer reparaciones de 1,000, 2,000 quetzales. Pero imagínate que se empiezan a rellenar las motos por cientos de miles. No va a haber capacidad en las fábricas para proveer los repuestos. Claro. Van a robarse motos, canibalizarlas, va a ser una tragedia. Y las motos son base de la economía del país, pues. Perdón, ahí hay 2 escenarios, porque uno es cuando hablamos y nos acabas de contar cómo es que se contaminarían los tanques viejos de las gasolineras. Bueno, si esa gasolina va y se coloca, obviamente en los vehículos va a dar problema. Pero aparte de ello, independientemente de que la mezcla estuviera bien hecha, si se coloca eso en los tanques de las motocicletas, también daría problema. O sea, si los tanques y mangueras fueran nuevos de todo el sistema de almacenamiento y distribución de combustibles, entonces ahí viene la discusión técnica. Ajá. ¿Qué vehículos aguantan el etanol y cuáles no? No lo aguantan los vehículos 2007 para atrás. Okay. Y no lo aguantan la totalidad de motos de baja cilindrada, que son 2.7 millones. Pero tampoco lo aguantan otros mecanismos. Las motores de 2 tiempos, las lanchas, por ejemplo, Iztapa, no aguantan el etanol. Y tampoco las chapeadoras y todo. Todos los equipos motorizados de campo, chapeadoras, sierras. Los molinos de Nixtamal no lo aguantan. Por eso, en Estados Unidos, que ahí por razones políticas de apoyo a la agricultura generalizaron el etanol, sobre todo el E10, pero hay disponibilidad de gasolina sin etanol para el que la quiera y el que tenga estos equipos y los pueda proteger. Entonces ahí el etanol es libre, pues. Pero la idea básica es que con etanol sea más barata la gasolina. Estás hablando de precio. Solo voy a terminar. Okay. ¿Qué se basaron? Ahorita por lo que me mencionaste de la libertad en Estados Unidos para usar uno o el precio.
Hay dos estudios entonces que hicieron para armar todo este andamiaje. Uno ya lo mencioné, que es el estudio de las gasolineras, pero también hicieron el estudio de los vehículos. Y entonces el Ministerio de Energía, para decir que no se van a dañar los vehículos, se basó en el Plan Piloto Movilidad Verde 2020, realizado en conjunto con el BID, otra vez la Universidad del Valle de Guatemala y, por supuesto, la Asociación de Etanoleros, por llamarle así. Y entonces utilizaron etanol durante una micromuestra de 34 vehículos, donde había 2 motos, y apenas 10 semanas. Y con esa micromuestra llegaron a conclusiones para apoyar el uso de etanol obligatorio y tomar decisiones de impacto para el país. En una investigación de mercado, pues para lograr un nivel de confianza, un 95%, se requiere al menos 400 muestras, o sea, ignoraron los principios elementales de la investigación de mercado. Y vuelvo a insistir, pues que en Estados Unidos se puede, es libre conseguir gasolina sin etanol. Ahora hablemos del precio, y aquí te lo hago brevemente, te voy a poner la panorámica. Usar 10% de etanol incrementa 6% el consumo de combustible. O sea, es que si tu carro te duraba el tanque 500 kilómetros, ahora te va a durar 470. Entonces, cada vez que se discute precio, hay que tomar en cuenta el 6%. Ese es O sea, baja el rendimiento. Sí, exactamente. Baja el rendimiento. En Brasil y en Estados Unidos, el precio de la mezcla fue inicialmente más bajo o competitivo que la gasolina gracias a incentivos fiscales. Sin subsidios, el precio del etanol suele ser más alto, como ha ocurrido en una serie de mercados que voy a decir a continuación. Pero en Estados Unidos subsidian la siembra del maíz y el etanol en sí, con el dinero del pueblo. Ahora, en Panamá el proyecto fracasó, el precio del etanol importado resultó más alto que el beneficio proyectado. En Bolivia, el precio del etanol acordado con los ingenios es alto y resultó más costoso y el Estado tuvo que importar gasolina convencional agravando el déficit fiscal. Y ahorita se puede uno meter en internet y ver la paralización que hay en Bolivia porque los talleres de mecánica ya no se dan abasto y no hay piezas y te dan cita para entre 3 meses. Cualquiera lo puede revisar en internet la situación que hay en Bolivia. En Guatemala el precio del etanol ha sido un tabú desde que se anunció la implementación. Pero la gran pregunta aquí es, ¿quién va a pagar el cambio de tanques y mangueras del sistema de importación y distribución de combustible? Pues vos sabes que la pita se rompe siempre por el lado más débil, ¿verdad? Y ya se está hablando de costos consumidor de unos 3 quetzales por galón por 10 años, son los cálculos macro que se han hecho por ahí, pero al final se está creando un impuesto al público pues para beneficio de los productores de etanol, avalado por este gobierno. Este programa viene del gobierno anterior, pero este gobierno lo retomó y lo avaló y lo está impulsando. Entonces con eso terminamos el tema del precio. O sea, como conclusión en esta parte del tema de precios es que no solo no va a mejorar el precio, va a aumentar y los daños que va a ocasionar en los vehículos. Y además de eso, el rendimiento. El rendimiento y hay la inversión en tanques. Ahora, ¿cuál es la justificación entonces? ¿Es ambiental supuestamente? Buena pregunta. Es ambiental totalmente. Pues esa es la justificación. Es ambiental, entonces, y esto en realidad es un montaje, porque el etanol es ecológicamente indefendible. Y déjame que te lea esto. Por eso el libro que voy a presentar hoy a las 7 de la noche en Sofos, se llama Jueves. Etanol Obligatorio Héroe o Villano. Hablemos de la huella de carbono, que es la gran justificación. La huella de carbono refleja el impacto ambiental de una actividad en todas sus etapas, pero resulta que no hay un aparato para medirla. Se realiza por cálculos que hace un señor en un escritorio en forma teórica. Y hay un informe de una institución seria
que es la Organización Mundial para la Alimentación y Agricultura, FAO, le llaman en inglés. La FAO. La FAO, sí. Entonces realizaron este estudio que se llama el Estado Mundial de la Agricultura y Alimentación 2008. Está en internet, cualquiera lo puede bajar el estudio, ¿va? Y en la página 66 dice que estimaron que la conversión de selvas lluviosas, turberas, sabanas y pastizales para producir etanol libera al menos 17 veces más dióxido de carbono que lo que estos biocombustibles ahorran anualmente al sustituir a los combustibles fósiles. Serán necesarios, concluye la FAO, 48 años para compensar esta deuda de carbono. Realizar el cambio a etanol en Brasil implicó deforestar grandes extensiones de la Amazonia y los bosques absorben toneladas de carbono durante su crecimiento y fijan CO2 en el suelo durante toda su vida. Y los destruyeron. ¿Y cómo los destruyeron? Incendiándolos. Y el 25% de las emisiones globales se debe a la quema de bosques. Vea todo lo que hicieron, que no lo están poniendo en la balanza. ¿verdad? Y los bosques son fuentes de agua, albergan la mayor parte biodiversidad, nos surten de alimentos, incluso en medicinas. ¿verdad? Entonces, las costumbres de quienes cabildean por el cambio de etanol es omitir aviesamente la deforestación en el cálculo de la huella de carbono. ¿Y cómo lo hacen? Muy sencillo, utilizan el IPCC, que es una metodología de contabilización de la huella de carbono, donde los sembrados de caña de maíz los contabilizan en el sector agrícola y no el sector energético y voltean la cara al otro lado, ¿verdad? Entonces, incluso si la biomasa cosechada se usa posteriormente como combustible. Y aquí el gobierno está haciendo exactamente lo mismo, está utilizando esa metodología, ¿verdad? Que voltea la cara a la deforestación. Y entonces justifican el etanol obligatorio con el cumplimiento de los acuerdos de París del cambio climático y están alegando que reduce 70% el CO2 cuando ahí está el informe de la FAO que dice todo lo contrario, ¿verdad? De las emisiones de efecto invernadero. Y entonces están justificando con ese argumento un monopolio, ¿verdad? Que va a poner costos millonarios a la población. La quema parcial de combustible es lo que produce contaminantes. La quema total produce CO2 y el CO2 no es un contaminante, pues, no es un contaminante. Y al gobierno le interesan más los acuerdos del país que nuestra salud, que la quema no total de los combustibles, ¿verdad? Y Guatemala es víctima y no causante del cambio climático. Esto es el tema, solamente estoy hablando de la huella de carbono, nada más. Pero ahora viene el gran problema. Hay contaminantes que tiene el etanol que no tiene la gasolina. El más grande es el ozono. El etanol, como hablé, son oxigenados, pero el etanol tiene por peso el doble de oxígeno que el MTB, que es lo que se está usando ahora. Entonces, todos los tanques de depósito, los puertos de las cisternas de las gasolineras y el tanque de tu carro tiene una válvula de respiración, si no, podrían estallar. Entonces, la gasolina cruda que se esté evaporando, eso es un contaminante altamente tóxico y choca con la luz del sol y produce lo que se llama smog fotoquímico. Y es esa niebla espesa que ves cuando bajas en el aeropuerto en México. Entonces, en México, la Suprema Corte de Justicia prohibió, por razones de salud, el uso de etanol en las grandes urbes, que son la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ¿verdad? También Brasil, ciudades de Sao Paulo y otras, también tienen problemas de ozono, problemas grandes, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué sucede en Guatemala? 43% de los vehículos están en la área metropolitana, concentrados. ¿Quién se va a hacer responsable cuando salga la niebla negra? Quiero yo saber. Pero esto del ozono no lo mencionaron los estudios que hicieron en la Universidad del Valle. Y tampoco mencionaron contaminantes otros que son propios del etanol. Están los oxidantes, tales como peróxidos orgánicos y nitratos de perioxilo, aldehídos y acetaldehídos, contaminantes muy tóxicos, todos cancerígenos, no los mencionaron. Y solo se dedicaron
a lo que sale el escape del carro. Entonces dijeron que todos los contaminantes bajaron en la prueba, esa microprueba que hicieron. Y esto es... 2 motos y 20 carros, sí, dijiste. yo soy mecánico automotriz graduado en Los Ángeles, y esto es imposible mecánicamente, porque puede bajar los hidrocarburos no quemados y el monóxido de carbono, pero los óxidos de nitrógeno suben. Y dijeron lo contrario en el estudio. ¿Y qué provocan los óxidos de nitrógeno? Primero son otro contaminante cancerígeno, pero calienta la cámara de combustión y sobrecalienta el tubo de escape. Y ahí hay 2 mecanismos. El sensor de oxígeno, que entonces va a arruinarse y va a producir quema mayor de combustible, más contaminantes. Y lo peor es que el filtro de gases contaminantes es el catalizador que está al final del escape. Entonces la vida de catalizador se reduce 30-40% por el aumento de NOx. O sea, y ahora hay carros que traen dos sensores de oxígeno. Poniendo todo esto en la balanza, es falso que sea ecológicamente favorable el etanol. Claro. Es todo lo contrario, y esta es la justificación para hacer este cambio y trasladarnos estos costos a la población. O sea, así como lo planteas, es un tema verdaderamente dramático, pues, porque no hay ninguna justificación por ningún lado, no es económico, al contrario, va a ser más caro, no es ecológico porque es más contaminante, y toda la inversión que hay que hacer desde el principio, y después ya esa mezcla colocada en los tanques de los vehículos, según 20 años hacia atrás o después de esa fecha, van a tener problemas. Eso podemos asumir entonces, Pepo, que los vehículos más modernos sí lo soportarían. Con tanques nuevos, sí. Ah, bueno, habiendo hecho todo habiendo pasado por todo ese proceso, sufrimiento, costos. La mezcla ya es... Sí, con tanques nuevos sí lo soportan perfectamente los vehículos del 2007 en adelante. Las motos grandes de alta cilindrada, esas chileras, pero son muy poquitas, debe ser como el 1%. Sí, lo soportan también. Ok. Bueno, pues Pepo, ¿algo más que querrás agregar? No sé si tendrás alguna pregunta, pero hay soluciones, ¿verdad? Hay soluciones. Por ejemplo, aquí tengo una, ¿verdad? Y precisamente el ingeniero Rodolfo Mateo Guay, ingeniero químico, pues apuntó, yo mencioné 3 oxigenantes al principio, y nos recuerda que el ETB, que es el etil-ter-butil-éter, ¿qué es eso? Pues es un compuesto que se produce con etanol y en una torre de destilación añadiéndole isobuteno. Entonces eso cambia completamente las características. Eso usan en Japón. En Japón usa el ETB, modifica el etanol con el isobutileno. A diferencia de Estados Unidos y Brasil, que usan el etanol. Pero entonces esto se puede usar, el ETBE, en tanques y tuberías antiguas, con la infraestructura existente, sin causar daños. Y entonces no va a causar corrosión, no va a haber costosas reparaciones, no requiere cambios en bombas, en juntas y en sellos. Hay una solución. No absorbe el agua como el etanol, ¿verdad? Es compatible con la infraestructura existente, ahí sí. Es compatible con los automóviles viejos, ¿verdad? Y con las motos de baja cilindrada y todos los equipos que mencioné. Y ya está aprobado en la nómina de productos de Guatemala. Entonces, esta es una propuesta técnica como una solución. Bueno, quieren vender etanol, modifiquémoslo a ETBE, y entonces se quita toda la cantidad de problemas. Pero la solución de fondo es que debe ser libre la venta del etanol y la elección al público. Claro, esa es la verdadera solución. Un poco como existe ahora el gas, ¿verdad? Porque hay carros que pueden usar gas. Pues yo por lo menos he visto por ahí un par de empresas que expenden. Se usó en una época cuando hubo la alza que era famosa de los crisis del petróleo en los años 70, se proliferaron los tanques de gas que se usaban en vehículos, y por supuesto es una solución, produce un poquito de resequedad en la cámara y menos duración en los anillos. Hay que usar aceite especial para gas, pero el gas es una solución muy buena para flotas, porque pueden tener su propio abastecimiento en el lugar,
camiones de gasolina, hacerlos funcionar con gas sería una excelente solución, por ejemplo. Pero que de hecho creo que sí hay todavía, pues porque hay algunas flotas que lo usan. Ahora, en vehículos particulares se popularizó en aquella época y era muy latoso ir a estar buscando en las afueras de la ciudad. Yo algunos pick-ups vi que tenían su tanque atrás. Sí, ahorita son algunas flotas de flotillas que lo usan todavía. Y es una buena solución para las flotas. Ok, entonces podemos concluir que con el etanol no hay un tema que mejore el medio ambiente, ecológico, no es un tema... Porque la idea básica al principio se suponía que eso iba a bajar el precio de la gasolina y con lo que vas a explicar no solo aumentaría el precio, sino que además el rendimiento por kilómetro. El generalmente es más caro donde se ha usado, pero hay que subirle el 6% de más consumo que tiene el precio y hay que subirle el costo de cambiar las gasolineras y los tanques y las cisternas que no lo van a pasar en precio galón. O sea, no hay forma que sea más barato. Bueno, pues entonces llegamos a la conclusión, estimados amigos, como ustedes se dan cuenta, saque usted también por supuesto sus conclusiones y me imagino yo que tenés algún lugar, Pepo, para buscar información tuya, aparte del libro que... Sí, por supuesto. Bueno, pepotoleo.com, página web, pero cualquier tema de etanol... se busca en internet y ahí aparecen todos mis escritos y se pueden descargar gratuitamente. Ya tengo un libro subido, el etanol, que subí el año pasado y el que voy a lanzar ahora, que es el más completo, que es la Biblia del etanol, que vamos a estar distribuyendo en librerías Sofos y en papel, pues versión papel, pero también lo voy a distribuir gratuitamente en versión electrónica y solo con el título cualquier persona lo va a poder descargar. Okay. Bueno, mis estimados amigos, entonces ya saben, cualquier duda, ahí se pueden ustedes comunicar, pueden bajar, como dice Pepo, descargar los documentos y una cosa importantísima es que para quienes quieran, por supuesto, este jueves a las 7 de la noche en Sofos va a ser la presentación de este libro. Entonces me imagino yo que ahí podría ser una buena oportunidad para no solo saludarlo, preguntar cosas, digamos, concretas y por supuesto adquirir el libro y si no, ya saben ustedes que también va a estar... Sí, solo quería terminar con un mensaje. Okay. No estamos en contra del etanol por sí, estamos en contra de que sea obligatorio y este es un mensaje de paz porque este es un país muy conflictivo y estamos tratando de evitar una catástrofe económica, social y ambiental. Bueno, pues ese es el mensaje final entonces. Muchísimas gracias. Estamos pendientes y por favor comuníquense. Ya saben ustedes que esto es un tema de las cosas más importantes porque a veces no nos involucramos, no nos damos cuenta, no hacemos una ciudadanía correcta y esto creo que es lo más importante. Así es que, haciendo cuentas, una vez más, su programa, mi nombre es Carlos Córdoba y recuerde que todo lo que hacemos es por amor a Guatemala. Gracias, que estén bien. Haciendo cuentas con Carlos Córdoba. Los comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante.